Dios las bendiga, hermanas. Pueden tomar asiento. Si pueden empezar por introducirse. Usted sí puede, hermana. Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre es Hortensia Ortiz. Gloria a Dios. Bendiga, hermanas, mi nombre es Montserrat. Dios les bendiga, hermanas, mi nombre es Gladys. Que la hermana Hortensia esté aquí arriba, hermanas, es que Dios hace milagros y la ha liberado de esas ataduras de timidez, y yo he visto un crecimiento en ella. Y como compartí la pastora anoche, cuando uno sube a un altar, a mí siempre me da miedo. Y usted me dice, no se le nota, pero hermano, yo siempre tengo miedo de subirme a un altar. Amén. Sabemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él empieza a hacer cambios en nosotros, ¿verdad? En mi caso, una de las primeras cosas que yo noté en mi vida personal fue mi manera de hablar. Yo crecí en una casa donde se usaban muchas malas razones y yo era una de ellas que hacían muchas malas razones. Y de repente me di cuenta que no salía, no, más como que ya, ahí se quedó. En su vida, hermana Hortensia, ¿cómo fue antes de que usted conociera a Jesús? Bueno, antes, como algunos de ustedes saben, mi testimonio, que mi madre se quedó sola cuando éramos chicos, porque yo tenía 13 años apenas. Y pues empecé a trabajar muy joven y luego me empecé a juntar en las pandillas. Y pues ya todos saben que las pandillas no es algo muy bueno, ¿verdad? Y como a la edad de, no me acuerdo bien, pero como 20 y tantos años, acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Y de ahí duré algunos años congregándome en la iglesia y todo, pero luego me vine para la ciudad de Phoenix y me olvidé, porque fue puro trabajar y trabajar y trabajar, y dejé de congregarme hasta que otra vez el Señor pues tenía planes y nos trajo para acá, para Nuevo México. Pero ya no venía yo sola con mi hijo, allá conocí a mi esposo en Arizona y nos casamos, y acá el Señor nos dio a nuestra hija Génesis. Eran nuestros 2 hijos y nosotros. Y digo yo, ¿cómo uno es mal agradecido y se olvida tan fácilmente? Porque el Señor nos trajo aquí con un propósito de que yo me reconciliara con el Señor. Aquí me reconcilié con el Señor. Pues muchas cosas buenas nos han pasado aquí, a mi familia y a mí, porque tuvimos a nuestra hija aquí. Fue pedida en Arizona al Señor en una campaña de sanación, pero no fue allá donde me embaracé, fue aquí. Y aquí nació mi hija, y pues ya vivíamos mi hijo y mi esposo y yo, y llegó mi hija aquí. Y tuvimos nuestra licencia, porque allá no teníamos, porque allá no dan licencia. Bueno, varias bendiciones, muchas bendiciones. Aunque les voy a ser sincera, esta es una parte donde yo no quería vivir, porque batallé mucho para acostumbrarme aquí, porque es un gran cambio de vivir en una ciudad tan grande a una parte pequeña como lo es ahí donde vivimos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, los planes de Dios son perfectos, y el Señor empezó a poner en mí el extrañarlo. El extrañar cuando yo me congregaba.
Y la paz que da Dios, que sabemos que no es igual a la que el mundo da. Y bueno, pues aquí estoy hasta ahorita aprendiendo. Yo pienso que aunque antes yo conocí al Señor y duré algunos años congregándome en Las Cruces, Nuevo México, pero llegué a Ministerios de Benecer y ha sido un cambio grande en mi vida. Y luego el Señor alcanzó a mi esposo también, porque él no sabía del Señor, no quería nada con el Señor. Y ahora mi esposo, le doy tantas gracias a Dios porque ya no necesito yo decirle ve a la iglesia o algo. Él ya por él, si yo no voy por lo que sea, Él está ahí. Y gracias a Dios por eso. Estoy muy agradecida con Dios por eso y porque tuvo misericordia de mí y otra vez pude congregarme y volver. Gloria a Dios. Yo creo que como usted, muchas veces también nosotras pasamos por un proceso, un tiempo donde nos alejamos de Dios. Yo pasé por eso, pero Dios siempre tiene la manera correcta y el tiempo correcto para traernos para atrás hacia Él. Yo ayer compartí con Monse la ocasión cuando yo dejé de ir a la iglesia. Yo conocí a Mayra y ella me invitó a la iglesia y yo había crecido más o menos en una iglesia cristiana con mis padres, pero no así como ahora. Y yo empecé a ir a la iglesia, Mayra se fue, se casó y se fue, y yo también me alejé. Pero yo tuve un embarazo ectópico y en ese momento yo sabía, yo lo sentí en mi corazón que yo necesitaba regresar a la iglesia. Y me acuerdo que fui con los pastores y la pastora me abrazó con tanto amor. Y ella oró por mí. Y en ese momento yo supe que ahí era donde yo tenía que estar. Y no es la primera vez que he sentido ese amor por la pastora, que ella me abraza y me da una paz. Para mí, en mi caso, de mi familia, yo soy la única que soy cristiana. Siempre me han dicho de cosas, me han afectado, peleado con mi mamá, pero la pastora siempre ha estado ahí. Amén. Ese fue un caso también donde yo me separé de Dios, pero Dios siempre nos atrae en su tiempo correcto. Amén. No sé, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Era muy diferente. Como muchos ya saben, mi mamá es testigo de Jehová. Yo crecí en una casa que son testigos de Jehová. Yo no recuerdo una edad donde eso no era la religión o lo que creíamos. Era algo muy isolated. Ahorita que yo pienso en cómo crecimos con mi hermana, era solo debes hablar con gente de esa religión, o de tener amigos fuera de esa religión, o relaciones fuera de esa religión. Eso sí fue algo, tener que procesarlo, ¿no? Que no fue hasta que llegué en high school que fue donde salí más y pude tener más amigos y no estar tan con un grupo chiquito. Y ahora reflejo en eso y ya veo tantas bendiciones que tengo aquí de gente que me rodea, que no nomás estoy con un grupo chiquito, y siempre en cualquier iglesia que vamos vemos esa relación crecer. También crecí en una familia que les gusta las fiestas. Siempre crecíamos, siempre teníamos algo, no solo alcohólicos, pero siempre hay alcohol, siempre había eso y siempre era algo normal para nosotros, que ahora ya sé que no es necesario para tener, pero fue algo que yo tuve que tomar esa decisión de no tener necesidad de eso para divertirnos. Yo recuerdo la última vez que tomé, yo ya conocía de Jesús. Si yo ya había ido a la iglesia y apenas estaba metiendo, digamos, los dedos, apenas conociendo, y ya tenía mi noviazgo con mi esposo.
Y esa noche él me recomendó, no tomes, porque él sabía que era una fiesta de oración para mí. Y él no ya sabe lo que va a pasar, lo que está sucediendo alrededor. Y yo dije, no, yo me quiero divertir. Y yo esa noche me acuerdo que de todo lo que me daban, yo todo consumí. Y en la mañana no puedo recordar ese día. Y me acuerdo que esa mañana me sentía tan sucia. Me sentía tan como que, ¿por qué tuve que hacer eso? ¿Solo para divertirme con gente o para abrir ese círculo y sentirme involucrada? Y esa fue la última vez que yo me acuerdo que yo decidí no volver a hacer eso. Y me acuerdo de esa fecha adelante ya yo empecé a seguir más a la iglesia y entrar más, y fue donde ya empecé a soltar todo lo que uno hacía afuera, siendo en la manera de hablar, cómo me vestía, también lo que consumía y todo eso. Poco a poco fue cambiando. Gladys, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Hermanas, si me hubieran visto antes no me lo creían. No hubieran creído que yo iba a venir a los pies de Cristo. Amén. Oh my gosh, it's so emotional. Solo recordar, hermanas, de dónde me sacó Dios llena mi corazón de tanta alegría, de tanto. Era un caos, un caos total. Era de fiestas, era de adicción, alcoholismo. Yo vengo de una familia, hermanas, donde son tantas ataduras, tantas cadenas que tiene mi familia: brujería, alcoholismo, drogadicción. Yo era bien fiestera, bien, ¿cómo les digo?, alcohólica, porque ¿cómo más se le puede llamar a alguien que tomaba viernes, sábado y domingo? Bien mal hablada. De mí no salía ni una frase si no era una mala palabra. Bien peleonera. Yo di este testimonio a los adolescentes en nuestras últimas clases y todos se me quedaban viendo como que no es cierto, tú no eras así. Yo sí era así. Yo se me volteaban a ver y a mí no me gustaba cómo tú me veías. Yo te agarraba a golpes. Yo no me importaba quién era. No me importaba si era mi propia familia, no me importaba. Yo era bien peleonera. No, era un caos total lo que yo vivía, la vida que yo vivía. No me gustaba que a mí no me anduvieran diciendo nada, no me gustaba tomar órdenes, no me gustaba ni que me hablaran, no me gustaba socializar, no me gustaba saludar a nadie, no me gustaba que me dieran un abrazo, no me gustaba. Yo era aislada. A mí me gustaba estar en mi burbuja y que nadie me molestara. A mí no me gustaba que ni me dirigieran la palabra, no era nada sociable, era un caos total. Y ahora quien me viera, hermanas, saludando a todas de mano en una puerta, y toda para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. ¿Quién te viera en una puerta dando abrazos, saludando con tanto amor? Yo tampoco te lo creo, ¿ok? Eras peleonera. A veces nuestro encuentro con Dios no es en una iglesia. Dios no se encuentra en cualquier lugar. Yo me acuerdo que la primera vez que yo dije, ok, Dios es de verdad y nos escucha, y yo los he compartido con ustedes antes, fue cuando yo le pedí a Dios un hijo. Y al poco tiempo después de ese embarazo ectópico, y me dijeron, vas a tomar mucho tiempo de poder embarazarte, por si te puede volver a pasar, o puede ser algo que te va a seguir pasando. Y yo me acuerdo que yo le pedí a Dios,
si tú me estás escuchando, yo te pido un hijo y yo lo voy a llevar en tus caminos para que él te sirva también. Y me acuerdo que esa vez el pastor estaba hablando de Ana y su oración, como dijo, una oración, pero específica, una oración específica, y yo fui muy específica con Dios, que yo le pedí un hijo, pero tengo 3 hijos. So, Dios nos escucha, y ese fue el momento que cuando yo vi esa prueba y ese otro sonido, iba pasando el tiempo, y dije, wow, Dios sí me escucha. Amén. So, ¿cómo fue su experiencia, hermano Hortensia, cuando usted dijo, wow, Dios sí es de verdad lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy sirviendo? Bueno, yo quería decir de cuando Dios dijo que nos iba a dar un hijo, y yo recuerdo que era como la mitad del año cuando pasó eso, que hubo esa campaña enfrente de mi casa en una iglesia que estaba ahí. Y dijo, el misionero dijo, antes de que este año termine, le dijo a mi esposo, tu esposa va a quedar embarazada. Y yo esperaba, mes con mes esperaba, estaba atenta, y yo miraba que el tiempo pasaba y nada. Entonces yo decía, ay, ¿será que sí irá a llegar o no irá a llegar? Pero me di cuenta también que Dios lo que promete lo cumple. Porque no fue en el tiempo que el misionero dijo, pero también me di cuenta que Dios también prueba a uno. Dios estaba probando mi fe, a ver si yo le creía. Y cuando yo iba a acompañar a mi cuñada a los ultrasonidos, porque ella estaba embarazada, entonces yo decía, ay, y yo nada. Pero yo adentro en mi corazón, yo creí esa palabra, entonces yo dije no, pero Dios dijo que sí. Dios dijo que sí. Para el año siguiente, entrando el año, en enero, yo sin saber estaba embarazada. Yo me sentía mal, pero yo lo dejé así. Y entonces nunca pensé que fuera por el embarazo, y decía yo, no, pues a lo mejor fue un retraso o algo así, ¿verdad? Pero no era que yo ya estaba embarazada. Gloria a Dios. Dios es fiel y cumple. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, esto que Josué me está diciendo, sí es verdad? El Dios que él sirve sí es un Dios real. Lo que primero me trajo más a querer ir a su iglesia fue el testimonio de él, de cómo él era, y aunque yo quisiera que estuviera más tiempo conmigo, él dijo, no, yo tengo que ir a la iglesia a esta hora. Si quieres después, voy a buscar. Pero él nunca dejaba ir a la iglesia por estar conmigo, pero no puedo recordar el momento exacto donde yo sigue los pies de Cristo y sabía que estuviera ahí. Me acuerdo más un momento que era una oración, empecé a ir a las oraciones de las 6 de la mañana, y creo que todavía hablábamos de novios, y yo no sabía que era una oración. En la religión donde yo estaba no es algo común orarle a Dios. Sí, uno ora por su comida, antes del servicio oraban, pero uno en sí mismo ponerse allí y hacer esa relación con Dios no es algo que yo conocía. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo me arrodillé, y me acuerdo en ese momento, dije, no sé lo que estoy haciendo, Dios, pero aquí estoy. Háblame. No sé lo que busco, pero yo busco de ti. Yo sé que tú eres real, y donde yo estoy no estás tú, yo quiero seguirte. Y me acuerdo en ese momento sentí su presencia, y dije, ¿qué es esto? Me asusté un poquito porque ¿por qué estoy llorando? Y al momento ya sé por qué, pero en ese momento no reconocía lo que estaba sucediendo, pero le doy gracias a Dios que autorizó a alguien para tenerme en su casa, porque si no, yo no sé dónde estuviera. Fue algo muy difícil llegar a la casa de Dios, porque hubo muchas batallas en mi casa, y todavía hay, pero tengo un esposo que me ayuda y una familia que me ha apoyado y nunca me ha dejado, pero
ese fue el momento que recuerdo más que solo fui yo y Dios. Que yo sin conocer, yo le clamé y Él contestó. Y yo no conociendo quién fue, pero Él fue su presencia esa mañana. Como les decía, hermanas, para hablarme a mí era imposible. En mi caso, Dios tuvo que usar a un niño. Y yo recuerdo que ese era un niño que es un niño que es mi adoración, amén, mi sobrino. Y él me decía, Anche, ve a la iglesia. Porque ni mi hermana ni mi mamá, hermanas, porque hasta con ellas me les ponía el brinco que yo no quiero ir a la iglesia, que no entienden, que no quiero ir a la iglesia y que no quiero ir a la iglesia. Y fue hasta que Dios usó a mi sobrino. Y recuerdo que me dijo unos días antes, Angie dijo, es servicio infantil y yo voy a abrir servicio y yo quiero que tú vayas. Hermanos, que no hace uno por sus sobrinos. Dios usó a él y yo fui a ese servicio y empecé a ir y dije, ok. Se llegó el domingo y ya no volví. O sea, después otra vez y ustedes, hermanas, las que hemos estado en esas situaciones, llega un momento de nuestra vida donde se siente uno asqueada del mundo. Asqueada. Tú ya no quieres estar tomando, tú ya no quieres estar en esa depresión, tú ya no quieres. Ves tu vida y dices, ¿qué estoy haciendo? Pero es una atadura, hermanos, donde te tiene el enemigo. Y después empecé, dije, ok, se llegaron algunos días y unos domingos y volví a ir. Y iba, creo que así duré, yo creo un mes, que iba y no iba. Después volví a ir y de lo asqueada que yo iba, en mi oración yo le dije, Dios, si fuiste tú, si tú eres verdadero, sácame de donde estoy yo, porque yo ya no quiero estar viviendo así. Yo ya no quiero estar en ese lugar. Y yo recuerdo muy bien que estaba en mi oración y se me acercó el pastor. El pastor empezó a orar por mí. En ese momento, hermanas, yo sentí un descanso, un alivio, yo sentí tanta paz. Yo sentí que todo lo que yo traía cargando, hermanas, se me cayó, se me fue. Y yo, como dijo Montse, yo no entendía qué estaba pasando. Yo empecé a llorar. Y yo lloraba y lloraba. Y en ese momento sentí el abrazo de la pastora. La pastora se me arrimó y me abrazó. Y yo sentía tanta paz. Y oía que decía, todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y en ese momento yo no entendía qué estaba pasando. Y me fui, salí de la iglesia y me fui para mi casa y todo. Y pasaron algunos días, como dicen ayer, y ya después, hermanos, fue la quinceañera de mi hermanita. Y pues les digo, yo era alcohólica, yo les dije, sí, tráiganme una cerveza. Cuando les digo que la destapé y la tenía en mi mesa, le tomé un trago y me sentía tan asqueada, tan sucia, yo no me la pude tomar, no pude. Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo no entendía, yo decía, ¿qué está pasando? Al hablar, cuando yo no hablaba malas razones y yo no entendía, decía, ¿cómo de la noche? Porque fue literal de la noche a la mañana. Un día era así, al siguiente día amanecí y era totalmente diferente. Y yo no entendía y yo decía, ¿cómo? Pero ahora entiendo, hermanos, que por mis fuerzas nunca se pudo, pero hay un Dios todopoderoso, hermanos, que todo lo puede y Él puede transformar su vida de la noche a la mañana, aunque tú no entiendas el cómo, pero Él sí sabe, hermanos. Amén. Yo recuerdo una vez que estábamos en Mayra, fue al principio de un año, y yo trabajaba con ella en el Ministerio de Niños. Y pusimos a hacernos unas metas.
Y en esas metas y en esas oraciones estábamos pidiéndole cosas a Dios y pusimos, por medio de este ministerio van a venir familias enteras. Y de ver a Gladys que vino por Dariel, ahí me llena mucho mi corazón. A hermana Angélica también empezó a ir por sus hijos, yo estoy allí por mis hijos. A Monse yo recuerdo muy bien que fue un día de niños, que yo la vi por primera vez entrar por esas puertas. Por ese ministerio serví varios años y doy gloria a Dios por todo lo que he hecho en ese ministerio infantil, porque por ellos estamos aquí. Y esa es una oración que le escribimos, oramos y Dios ha ido contestando a través de los años. Amén. Dios empieza a trabajar poco a poco en nosotros. Yo les compartí que a mí fue algo que me impresionó el no decir ya malas razones. Un momento que recuerdo muy clave en mi cabeza porque yo no me lo explico. Yo le empezaba a ayudar a la pastora en lo que ella necesitaba. Yo veía se sentía muy cargada, yo la veía muy cargada y yo le quería ayudar. Y se me acercó un martes y me dijo, ¿puedes predicar el viernes? Y yo dentro de mí dije, no, yo no puedo, yo estoy como Ramiro, yo no puedo hablar enfrente de nadie. A mí me asusta mucho estar enfrente de las personas hablando. Y cuando yo abrí mi boca, dije, sí, claro que sí. Y todo el resto de la semana me quedé, oh my God, Nayeli, ¿qué dijiste? Oh my God, Nayeli, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo que toda la semana duré orándole a Dios, pidiéndole a Dios qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir. Dejé a Manny en la escuela, fui por un café y me subí. Sí, he ido donde están Walmart y para arriba, que están los dos montes. Y me parqué ahí arriba y me puse a hablar con Dios. Y ese día él no fui yo. Yo escribí cosas, ese día me chocaron, y dije, no, yo todavía voy a ir a la iglesia, yo todavía voy a hacer esto, lo que Dios me ha puesto en mi corazón a hacer. Y me paré ahí enfrente, y no les miento, hermanas, lo que yo escribí, lo que yo dije, fue totalmente diferente, porque más me puse en las manos de Dios y que Dios hablara a través de mí. Y yo me acuerdo que ese fue, dije, ok, Dios, tú estás haciendo algo en mí, tú estás trabajando en mí, y aquí estoy yo para servirte. ¿Usted se acuerda, hermana, cuando Dios empezó a trabajar en su vida? Porque usted vino de pandillas, que es algo muy, muy diferente. Pues lo que recuerdo es que no estuve tanto tiempo congregándome, será un año, 2 años, no sé, no recuerdo bien. Y yo recuerdo que cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, yo estaba en la cuna y casi no iba muy seguido a los estudios bíblicos, y de ahí pues me fui. Entonces, para mí, el llegar a Ministerio Ebenecer, yo creo que es como si fuera lo primero, como si estoy empezando muchas cosas que yo sé ahora. Yo no me acuerdo de antes que supiera, porque no asistí tanto a los estudios y todo eso, porque no sé, el tiempo que duré ahí estaba en la cuna con los niños. Entonces no recuerdo tanto, la verdad, pero acá ha sido nuevo, ha sido totalmente diferente. La oración, todo lo que he aprendido, es como si fuera mi empezar. Es como si fuera mi empezar. Y pues doy gracias a Dios porque nos llevó ahí, porque yo también llegué a la iglesia. La hermana Vero me invitó en la tienda, me la encontré una vez sin conocerla, y le preguntaba yo, porque yo estaba yendo, mi familia y yo estábamos yendo al Albuquerque a otra iglesia, pero no tenían estudio para niños, solamente para adultos. Y por un niño también, por Génesis, porque yo quería que ella entendiera
yo estaba orando al Señor porque pusiera una iglesia, que me indicara a dónde debería de ir para que ella también recibiera la palabra y que tuviera estudio bíblico. Y me encontré a la hermana Vero en la tienda y empezamos a platicar y me invitó a la iglesia y le dije que se ahí daban estudios para niños y dijo que sí, que tenían estudios para toda la familia, y así fue también como yo llegué a la iglesia. Para mí, he visto su crecimiento desde que empezamos con el libro hace, ¿qué? 2 años. ¿El pasado? Y de verla a como era antes, un poco más tímida. El otro día que le vi la puerta en el estudio del libro, me dije, wow, Dios hace cosas grandes. Tú no sé cuándo te diste cuenta que Dios estaba trabajando en ti. Creo que sería cuando yo quise comenzar con los niños. Y siempre me han encantado los niños desde chiquita, siempre que mis primos y todo eso, pero al ver, creo que a Mayra y a Nayeli, cuánto entusiasmo tenían por los servicios y por las clases y todo lo que hacían, hermanos, era wow para mí. Todo eso para que un niño aprendiera de Dios. Y yo me acuerdo que yo quería, pero no decía nada. Y al fin ya comencé a hablar y creo que hablé con Mayra, con los pastores primero, que yo quería, y ya así fue como comencé en ese ministerio. De poco a poco, primero comencé como ayudante y fue algo que todavía amo, estar ahí en esas clases de los niños, al ver cuánta emoción tienen ellos, y al solo tú compartir lo que tú conoces sobre Dios con ellos es algo que amo hacer con ellos también, porque hablando a los niños es más fácil, no sé por qué cuando hablo enfrente de la iglesia como que, ay Dios, pero con los niños ellos se miran como que, wow, me dices que Dios puede hacer eso, sí, te estoy diciendo que Dios puede hacer eso. Y así he visto que fue como vi que Dios está autorizándome a mí para compartir su palabra. Predicar en un servicio infantil y en un servicio de mujeres fue totalmente diferente. Porque me acuerdo la primera vez me dijo, tienes que abrir, no voy a llegar. Yo me moría de miedo. Y luego ya después, ¿puedes dar la palabra? Pues sí, pero ya cuando puedes abrir un viernes, ya no puedo, es muy, muy diferente. Y los niños se te quedan viendo como que, yo en mi casa voy a hacer eso, me estoy diciendo que Dios me ama tanto así, como que ellos te la creen más, y los adultos como que están muy serios. ¿Y tú, Gladys? Yo creo que en mi caso fue algo inmediato. Yo empecé a ir a la iglesia en abril, creo los últimos de abril. En mayo empecé a ir ahí de vez en cuando, y ya para junio yo ya estaba firme en el evangelio. Yo recuerdo que hubo unas trabas porque en ese entonces mi hija iba a cumplir 15 años. Y ustedes saben que para un mexicano, hermano, los 15 años en el mundo es pachanga, ya está todo organizado, y qué vas a querer, y qué grupo vamos a tener, y en eso pues Dios tocó mi corazón, y creo que en julio eran los bautizos. Y me decían, ¿te vas a bautizar? No, todavía no. Tiene que pasar la quinceañera. Todavía desobediente, ¿verdad? Híjole. Y decía, ¿y tú te vas a bautizar, hermana? No, pues ¿cómo me vas a bautizar y no voy a ir a hacerle un pachangón a mi hija? Pues no va a estar robando. Pero fue tanto, hermanos, mi agradecimiento con el Señor, de donde Él me sacó, del cambio que fue en mi vida totalmente, de la paz que Él me trajo, de
de todo lo que Él me libró de tantas cosas que yo dije, no hay quinceañera. No hay quinceañera. Yo hablé con mi hija y yo pidiéndole al Señor, dije que Señor, tú tocas su corazón también, porque ¿cómo le va a decir uno, hermanos, a una jovencita no hay quinceañera? Yo hablé con ella, gracias al Señor, hermanos, y me dijo, ok, está bien, ok, sin reproches, sin nada, y ella me dijo, ok, está bien, tuvo su fiesta, sí, en la casa, pero una fiesta sana, una fiesta donde glorificamos al Señor. Me bauticé en julio. No sé si les digo, hermanos, que el Señor cómo batallaba conmigo. Me bauticé en julio, inmediatamente yo otra vez vi a los niños y todo, pero yo decía, Señor, ¿los niños? No, Señor, los niños, yo no soy como ellos, hermana, yo sí les acateo a los niños, los niños, decía, bueno, pues si eso quieres, ok, está bien. Después yo vi la necesidad que había en los adolescentes, y ahí fue donde el Señor habló y me dijo, con los adolescentes, yo decía, pues son más difíciles. Y Dios había puesto en mi corazón desde el primer día, tú vas a estar en una puerta recibiendo a la gente, tú vas a estar ahí dando esos abrazos, tú vas a estar ahí saludando. Y yo decía, no, es que yo no puedo estar ahí en la puerta, yo no puedo estar saludando, no puedo, Señor, yo no puedo. Y yo hablé con Mayra primero, le dije, yo quiero ser maestra de los niños, de los adolescentes, y me dijo que está bien. Y yo hablé con el pastor y el pastor me dijo, ¿y qué más? No más, pastor, le dije yo, no más. Me dice, usted sabe, hermana. Y yo, literal, salí de la oficina y le dije, no, yo no sé nada. Y me salí de la iglesia. No me pude ir a mi casa, hermanas. Yo de la puerta me regresé para atrás a la oficina del pastor y le dije, sí, pastor, yo quiero ser ujier. Yo voy a ser ujier. Y fue cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, cuando yo le dije al Señor, ok, aquí estoy, esto es lo que tú quieres, si tú quieres que yo sea ujier, yo lo voy a hacer, yo voy a ser obediente, porque como dice el pastor, yo fui convenenciera, a mí me gustó esta paz, a mí me gustó todo lo que me traía el Señor, a mí me gustó esa paz que yo sentía, ese alivio, ese gozo de seguir viviendo, de haber salido de donde yo estaba. Yo fui convenenciera y le dije, yo te voy a servir, Señor, porque a mí me gustó esta vida, a mí me gustó estar aquí en la iglesia, a mí me gustó estar en tu presencia, a mí me gustó. Y desde entonces fue cuando el Señor empezó a trabajar en mí. Como les digo, yo no saludaba, yo no andaba dando abrazos, yo no andaba dando sonrisitas, yo daba el testimonio el mes pasado y Mayra me decía, wow, le enseñé fotos de cuando yo antes vine a los pies de Cristo y me decía, ay, te veías bien mala, bien mean, me decía, te veías que eras bien mala. Y me dijo, the Jesus glow, el glow dice que te da Jesús. Dijo, es real. Dijo, yo lo veo en ti. Y Dios comenzó así conmigo en cambiar mi personalidad, en cambiar todas las mentiras que el enemigo me tenía, que a ti no te gusta saludar, a ti no te gustan los abrazos, a ti no te gusta estar alrededor de la gente, que a ti no te gusta hacer nada de eso. Fue cuando Dios comenzó a trabajar en mí, que ahora le digo, y Mayra es testigo, que le digo, ahora sí, Mayra, ven a darte un abrazo. Y Mayra también me dice, dame un abrazo, yo te doy un abrazo, Mayra, ahora sí, te doy abrazos. Bueno, esto fue cuando yo vi que Dios comenzó a trabajar en mí. Cuando Él nos salva, Él nos empieza a cambiar
es todo un proceso, el proceso de cada uno ha sido diferente, pero lo que tenemos en común es que Dios nos lleva a lo que nos va a hacer sentir incómodas hacer, porque es lo que nos va a traer ese crecimiento y ese acercamiento a Él. Amén. Yo en mi caso, me estaban pensando eso, la pregunta es ¿qué cambios has hecho tú para Dios? Hice muchos cambios. Yo, como dijo Josué el otro día, yo estaba casada, la mexicana, y más me junté con mi marido, y si le preguntan, él va a decir que yo me lo robé, hermanos, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor sí, no sé. Pero yo así más me junté con él, y yo me acuerdo que estábamos en la casa de los pastores, y estaba la hermana Jessica y los pastores, y yo no sé cómo salió esa conversación, que estábamos casados, y Jessica dijo, no, no están casados. Y yo, no, me tienes que casar. Y yo, ¿por qué no vas a casar? Así estamos bien. Yo sí pensaba, ¿no?, que estábamos bien. Y yo compartí esto con Monse el otro día. Me acuerdo que los martes eran martes de oración. Y en esa oración, después de esa conversación, yo decía, Dios, si es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Yo sabía que eso era algo que mi mamá no quería. Mi mamá no quería que yo me casara porque me dijo, un divorcio cuesta más que una boda, Nayeli. Y en esa oración me acuerdo que la fecha se vino a mi mente, faltaban 2 meses. ¿Y cómo le voy a hacer? Hermanos, Dios hizo todo, Dios abrió las puertas. En 2 meses ya estaba casada. Ya tengo 5 años casada con él. 6 años creo. Entonces ya... Eso fue un cambio que yo hice en mi vida, escuchar la voz de Dios en cada vez que él me decía, vas a hacer esto, yo, pues, aunque renegara, yo tenía que hacerlo. Dios sí me había dicho, te voy a poner a la par de la pastora para que le ayudes. Yo, no puedo hacer esto. Y cuando la pastora vino hacia mí, que Dios sí me lo había dicho, oramos y hablamos con el pastor, y a ver que me tienen hermanas enfrente, compartiendo con ustedes, abriendo servicios, predicando, y es algo que Dios, es lo que yo hago por Él, porque Él ha sido grande conmigo, y he visto su mano en mi familia, en mis hijos. ¿Usted, hermana, qué ha hecho? ¿Qué cambios ha hecho con Dios? Aparte de escucharlo, porque hermanas, cuando ella me dijo, tengo un juego para el servicio, a mí me alegró mi corazón. Yo no sé cómo estoy aquí sentada hablando porque, no sé, Dios. me da muchos nervios estar enfrente de la gente y hablar. No sé cómo estoy en la puerta los miércoles. Bueno, una vez he estado, me tocó, pero yo este año le dije al Señor, yo quiero crecer. Y el Señor escucha. Uno de los cambios que ha sido un poco difícil para mí es que me gusta mucho la música, me gusta cantar. Claro, yo no canto bien, pero me gusta mucho cantar. Yo antes oía las canciones y siempre estaba cantando, pero ahora oigo las alabanzas y adoro a Dios. Le canto a Dios. Y también pues antes me gustaba mucho bailar, pero antes de que yo volviera a reconciliarme que yo me reconciliara con el Señor, un día andábamos en una fiesta familiar y estábamos bailando y empecé a sentirme ridícula. No sé por qué, yo ni sabía también por qué me sentía así. Decía yo, ¿por qué yo me siento así? Si siempre pues he bailado, me gusta bailar, ¿verdad? Y empecé a mirar a mi alrededor a todos que bailaban y me sentía como si fuera un títere. Me sentía mal, me empecé a sentir mal. Eso también.
para mí como la hermana sería también la música. Yo crecí siempre escuchando música en la casa o cuando salíamos a fiestas, había música. Y creo que también fue lo primero que empecé a trabajar en mí, fue la música. Me acuerdo que había una una alabanza en inglés que me encantó y lo tenía en replay por todos los días y todos los días. Pero me acuerdo la primera vez que me puso eso como en prueba fue para nuestra boda. Para nuestra boda mi familia quería agarrar una banda. Y yo me acuerdo que yo le tenía mucho temor para confrontar a mi mamá y a mi papá. Y yo tenía ese temor, pero fue donde tuve que poner también yo mi pie, porque me acuerdo mi esposo me habló, oye, trajimos una banda para nuestra boda, quieren poner su música, ¿qué quieres hacer? Y yo fue donde tuve que marcarles y dije, no podemos tener eso en nuestra boda, porque no es lo que yo quiero en nuestro ambiente. Y fue algo muy difícil para mí, porque fue donde yo tuve que poner en mi pie allí y decir, no voy a poner esa música en nuestra boda, no vamos a tener esa banda en nuestra boda. Y fue algo difícil para mí, pero fue algo necesario que tuvo que suceder para yo confrontar esa situación. Y también otra cosa fue con quién me juntaba. Cuando primero vine a los pies de Cristo, perdí muchas amistades, pero también aprendí que si esa amistad no te va a traer más cerca a Cristo, no te va a ayudar a crecer y te va a detener y te puede hacer mal. Para mí, hermanas, pues fue todo, como ya les compartí, fue cosas que tuve que cambiar, fue la música, fue el alcohol, fue salir. A mí me encantaban las carreras de caballos, hermanos, yo me mantenía en las carreras de caballos viernes, sábado y domingo. Yo ahí estaba en las carreras de caballos. Fue algo que tuve que dejar. Algo que tuve que dejar, que fue algo que yo no entendía. Y yo decía, pues, ¿por qué? Fueron los tatuajes. Hermanas, si ustedes me vieran, si yo me quitara la camisa, se vuelve una adicción el hacerse los tatuajes. Yo desde que estaba bien joven, yo decía, yo me voy a tatuar todo el brazo, y yo tenía muchos planes, ¿verdad? Y sí, ahorita sí tengo algunos, y yo todavía con mi mentalidad, yo decía, pues yo quiero más y yo quiero más, pero eso fue algo de que yo tuve que dejar y dije, ya no más. Yo cuando vine a los pies de Cristo, yo dije, ok, ya hasta aquí se acabaron, ya no más. También, como dice Monse, fueron mis amistades. Yo tenía una amistad con una amiga que, oh my gosh, teníamos como 10 años cuando comenzamos a ser amigas. Sobre eso estoy hablando de 15 años, de 25 años, 24 años de amistad que nosotros teníamos. Pero yo tuve que dejar esta amistad, hermanos, porque yo veía de cómo era su esposo, su familia, sus creencias. Ya cuando uno tiene ese discernimiento, ya entiende uno, ya lo ve. Y yo decía, wow, estos son 100% satánicos. Y yo le hablo, sí, todavía, y yo le mando mensajes, ¿cómo estás? Y que se quiere juntar. Y yo digo, sí, nos podemos juntar, pero esto fue algo que yo tuve que dejar, una amistad de 20 y tantos años, porque como dice Monse, ellos seguían en lo mismo. Ellos no entienden el por qué tú cambiaste, ellos no entienden el por qué dejaste de hacer esas cosas, ellos no entienden el por qué no te puedes tomar una copita, ellos no entienden el por qué tú dejas de hacer todas estas cosas. Fue un proceso que yo decía, Señor, no tengo amigas, y luego pues la única amiga que tenía, pues, ¿cómo quieres?
Tengo otra amiga también y se vio la diferencia porque ella, hermanos, yo sé que el Señor está trabajando con ella. Ella pasó por un proceso muy difícil. Ella, y yo lo sé porque ella, pasando este proceso difícil, fue un divorcio lo que ella pasó, y me mandaba mensajes: necesito que ores por mí. Y te hablo para preguntarte esto, y yo nomás pues diciéndole, ¿verdad? Y ahora ella es la que me manda mensajes a mí y me dice: mira, ¿cómo ves eso y eso, lo otro? Y no me da chance ni contestarle, hermanos, y ella me dice: pero yo sé que todo es un plan de Dios. Ya ella está empezando a decir, y me decía: es que los planes de Dios son perfectos. Apenas hace poquito me dice: yo no entiendo nada, pero yo sé que los planes de Dios son perfectos. Ella empezó a decir, y fue la diferencia que se vio entre ellas. Y como les digo, fueron tantos años de amistad con ella, pero yo entendí que, como dijo Monse, si no iba a acercarme más a Cristo, uno tiene que soltar las cosas que no edifican en la vida de uno. Amén. Hay muchas personas que piensan allá afuera que tú nomás vas a la iglesia, te pones a servir, pero no añades a Cristo en tu corazón. Y aquí con esas mujeres podemos ver que no es así, que tenemos que, ellas creyeron, quisieron y lo están haciendo, están creciendo. Tal vez porque yo en mí digo, ay, no ha habido un crecimiento, pero me llegan comentarios de diferentes hermanas, se ve ese crecimiento. Nosotras no lo notamos, pero las demás sí lo notan. Y para mí es un orgullo verlas crecer, porque yo a las 3 las vi llegar a la iglesia y es muy hermoso verlas crecer y tomar ese reto que Dios las ha llamado a estar aquí enfrente y ellas no les gusta estar enfrente. Y que me hayan dicho, no, pero sí, ok, sí lo hago. O eso es un crecimiento. En las 3 podemos ver cómo llegaron con sus vestiduras sucias y que poco a poco Dios las ha estado lavando, las ha estado limpiando, las ha estado instruyendo en su propósito que tiene para cada una. Y no nomás lo hace con ellas y con cada uno de nosotras, hermanas, pero es que tener el querer que Dios venga y lo haga. Yo en esta noche le invito, hermana, que no lleguemos a la alabanza y nos sentemos ahí atrás, sino pasen enfrente. Alaben a Dios con esa libertad que Él ya nos dio. Amén. Vengamos esta noche con esa expectativa de que va a ser algo Dios grande en nuestras vidas y va a comenzar con nuestra alabanza hacia Él. Amén. Así concluimos con este tiempo, hermanas. Vamos a ponernos de pie.